Bueno, finalmente dejará él a buen recaudo el señor Nicanor Boluarte, porque hoy la Sala de Apelaciones del Poder Judicial ha anulado la orden de preventiva que él tenía por 36 meses, ¿no es cierto? Pero no solo eso, lo que ha ocurrido también es que se apartó, se ha suspendido al juez Richard Concepción Carguancho en el marco de los huequis en la sombra. El contexto es importante porque él se rehúsa a la aplicación de una de las leyes. Y lo vamos a comentar esta noche con el doctor Cristian Salas, ex procurador anticorrupción, que está con nosotros esta noche en el set. Bienvenido. Gracias por estar hoy con nosotros. Buenas noches, muchas gracias. A ver, por lo último, la suspensión del juez Concepción Carguancho. Hay un antecedente, ¿no? Él se negó a aplicar la ley 32-108 que fue aprobada por el Congreso de la República y que favorecía el crimen organizado. ¿Esta es la razón para suspenderlo? Desconozco la decisión que se ha adoptado respecto a la suspensión, pero en el común de los casos, cuando un juez de manera reiterativa es corregido por la instancia superior en sus decisiones... Claro que esta es la segunda vez. Sí, eso tiene consecuencias funcionales. Más aún cuando, ojo, no solo la Sala de Apelaciones, sino la propia Corte Suprema ya emitieron decisiones y pronunciamientos respecto al cumplimiento y acatamiento de la normativa sobre crimen organizado. Recordemos que la Corte Suprema hace un par de meses emitió un pronunciamiento indicando los jueces no pueden ser activistas. Ojo, el juez puede tener principios, posiciones políticas, pero la ley, le guste o no, tiene que aplicarse. La Corte Suprema lo ha establecido así, la propia sala del doctor César San Martín. A ver, ¿y el juez Concepción Carguancho es un activista o básicamente ha aplicado discrecionalidad en un caso tan importante como este? En este caso puntual, lamentablemente el doctor Carguancho se ha comportado como un juez activista. ¿Por qué? Porque incluso después del pronunciamiento de la Corte Suprema, él permanece en su posición y dice, estando vigentes estas normas, habiéndose ya sentado, no la aplico. ¿Por qué? Porque para mí esta normativa no va acorde con lo que es la lucha contra el crimen. Y un juez no puede tener ese criterio. El balance que un juez está permitido de realizar respecto a la interpretación de una ley, lo que se llama control difuso, por ejemplo, es cuando él verifica la afectación de un derecho constitucional para un procesado. Y es ahí donde dice, no aplico esto porque el derecho fundamental de este ciudadano se puede ver en riesgo. Y eso no ha sido el razonamiento y por eso hay un error que es corregido por la Sala de Apelaciones. Sí. A ver, uno puede discrepar o no con y esto que marcar una posición política, pero a ver, ajustémonos a derecho, porque, a ver, lo pongo en el lugar del juez Concepción Carguancho. ¿Cuál hubiera sido el criterio a aplicar con una ley que a todas luces era cuestionable? Una ley a todas luces cuestionables, ¿pero para quién? Para la criminalidad. No, o sea, ¿quién es el que cuestiona esa normativa? Especialistas, lo hemos analizado aquí en todos los espacios, ¿no es cierto? ¿Cuál era el beneficio de tener una ley pro crimen, no contra el crimen? Llamémoslo así para ser objetivos. Fiscalía no está de acuerdo con la ley y en los diversos procesos es lo objetivo. La Fiscalía, frente a la aplicación de esta ley, siempre plantea control difuso. Y le dice al juez, juez, haz un control difuso y no apliques esta ley. Digamos que es Fiscalía la que no está de acuerdo, porque los abogados estamos obviamente de acuerdo con esta normativa porque nos permite entender correctamente lo que es el crimen organizado. Antes de estas modificaciones, específicamente son dos leyes, 32.108 y 32.138. Antes de estas dos leyes, crimen organizado era cualquier agrupación de 3 o más personas destinadas a cometer cualquier delito, ¿sí? Por eso veíamos miles de organizaciones criminales, entre comillas, en los diversos procesos. Recordarás tú el caso más emblemático de Pedro Pablo Kuczynski como líder de una organización criminal con su secretaria y su chofer. Ya, eso hoy ya no existe, gracias a esta legislación que establece estándares lógicos, ¿sí? Entonces, cuestionable para el Ministerio Público, sí. Las defensas exigimos que se cumpla la ley, pero ¿quién tiene que decidir? El Poder Judicial. Y el señor Concepción Carguancho no es una isla, o sea, él no es un juez que a su libre albedrío decide aplicar o no una normativa cuando todos los demás jueces y salas, incluida la Sala Suprema, sí la está aplicando. Usted ha mencionado una de las cosas que se han modificado con esta ley.
¿Qué opina del punto del allanamiento? Importante precisión, porque también desde un sector de la Fiscalía, en su momento incluso lamentablemente el ex fiscal coordinador de crimen organizado, el doctor Chávez Cotrina, incurrió en una ligereza al decir que para los allanamientos se requería esperar al abogado defensor. Y la modificación legislativa no dice eso. La modificación legislativa lo que dice es, iniciado el operativo, es decir, ya ingresado al domicilio, se le consulta al intervenido si es que va a esperar a su abogado o el fiscal ya viene con un abogado de oficio. Y la diligencia se desarrolla. O sea, nunca la ley dijo no se puede iniciar el allanamiento si el abogado no está presente. Nunca se dijo eso. Había una mala interpretación ahí y en la práctica hoy en día los allanamientos se siguen desarrollando. O sea, hoy no tenemos allanamientos frustrados. ¿Por qué? Porque en la práctica, antes de esta modificación legislativa, lo que siempre se hacía era, el fiscal y la policía ingresaban y el abogado llegaba, entraba y firmaba al final el acta. Sí. A ver, ¿se cumplían los elementos de la preventiva para Nicanor Boluarte? Importante, y eso justamente es lo que determina la sala. En la decisión, la sala está analizando los 3 presupuestos que el artículo 268 del Código Procesal Penal establece para la prisión. Son graves elementos de convicción, o sea, material probatorio grave y fundado, prognosis de pena, pena alta y peligro procesal. La sala se ha limitado al primero. ¿Por qué al primero? Porque si el primer elemento no se da, es innecesario verificar el resto. Y lo que la sala parte diciendo es, a ver, se está imputando este caso llamado los Huayquis. Este caso se imputa a organización criminal. Vamos a analizar. Y es allí donde la sala verifica y dice, pero ¿por qué aquí no se está aplicando la normativa? ¿Por qué se está manteniendo la ley anterior ya modificada? ¿Por qué no se está aplicando la ley? Y es ahí donde la sala dice, el juez ha obrado mal, aquí el juez no puede hacer ningún tipo de análisis si aplica o no la ley, tiene que aplicarla. Y aplicar la ley no configura organización criminal, porque no cumple con los requisitos de una organización criminal. Y al no verificarse eso, dice, no hay graves y fundados elementos que vinculen a esta gente, a estos procesados, con el delito de organización criminal. No verificado eso, no analizo prognosis, no analizo peligro procesal, revoco la medida y como no hay graves elementos, comparecencia simple. Es decir, los señores hoy afrontan el proceso en total libertad y sin ninguna restricción. Quiero hacer un análisis macro, porque, a ver, ayer estábamos ante la anulación del caso Cócteles, hoy estamos en otra instancia, en otra parte del proceso, porque esto es inicial, ¿no es cierto? Es una prisión preventiva. Pero la sensación que me da su análisis es que los jueces tienen mucho sesgo, por un lado político, y que procedimentalmente no se está actuando bien. Pero teniendo una mirada respecto de cautelar justamente, ¿no es cierto?, el proceso y la presencia de quienes están implicados en estos procesos, la preventiva es una medida de una u otra manera que garantizaría eso. En este caso no. Amplío el macro también. ¿Qué se logró con la anterior legislación? Y ahí nos vamos a remontar al caso Cócteles, por ejemplo. Con la anterior legislación, Keiko Fujimori y otros más estuvieron años presos, con prisión preventiva dictada por el doctor Concepción Carguancho. Supuesta organización criminal. ¿Qué ha pasado con ese caso con la legislación anterior? Estamos viendo los resultados. Es decir, no es que las modificaciones sean malas. El problema no está en la ley. Lo que la legislación hoy, procesal penal y procesal penal, está haciendo es tratar de poner orden en lineamiento con lo que el propio Tribunal Constitucional ha venido estableciendo. Recordemos que con la anterior legislación, incluso el caso Cócteles, el caso de la prisión preventiva de Keiko Fujimori, fue resuelto por el Tribunal Constitucional que dijo, no, acá no se aplica esta medida. Entonces, nada se ha ganado con la antigua legislación y lo que se busca ahora es poner orden. ¿Y usted cree que con esto el señor Boluarte en comparecencia va a colaborar ampliamente con la investigación, con los Huayquis en la sombra?
O sea, porque, a ver, al análisis de si una persona que tiene preventiva, y aquí podremos discrepar ampliamente los abogados que son meramente principistas y garantistas, ¿no? El debido proceso, la presunción de inocencia y tal. Pero el a buen recaudo no puede ser justamente la salida, ¿no? O la clandestinidad frente a lo que también debería ser, ¿no? una conducta procesal proba, ¿no? Que es ponerse a derecho de una investigación. Así cueste. La libertad, evidentemente. ¿A quién quisiera ser privado de su libertad? Nadie. Ya, ahí partimos de fundamentos jurídicos, ¿sí? Porque la visión de pronto social o incluso política, porque son personas vinculadas al poder, puede ser una, pero la visión jurídica y legal, que es la que manda en los procesos e investigaciones, es otra. Nuestra Constitución y el Código Procesal Penal establecen un principio llamado no autoincriminación. Y mira lo importante de este principio. Y dice, el ciudadano investigado o procesado no está obligado, por ejemplo, a declarar. Si él quiere, hace uso de un derecho llamado guarda silencio. No está obligado a entregar su celular o documentos que lo puedan incriminar. ¿Y por qué? Uno dirá, pero, o sea, ¿que es una ley que favorece la impunidad? No, es la Constitución. ¿Cuál es el sentido de esto? El perfil humano, ¿sí? O sea, no es lo normal que una persona ponga de frente la cabeza para que lo guillotinen. Lo normal y lo natural es que la persona guarde silencio, la persona no entregue datos que le pueden incriminar o servir en contra de sí misma. Eso es lo normal. Usar el derecho a mi favor. ¿Qué pasa? Eso es lo normal, Eso es lo normal, eso es lo normal. ¿Y qué pasa? Mira lo excepcional. ¿Qué pasa cuando el ciudadano dice, oiga, quiero declarar y confieso que cometí el delito? Quiero colaborar. ¿Qué pasa? Ahí aparece el premio, derecho penal premial. Y le dice, muy bien, se le rebaja su pena, se le exime de responsabilidad. Eso es lo excepcional. ¿No? ¿Estamos entendiendo? Entonces, en estos casos, si nosotros como juristas decimos, qué mal que no se puso a derecho desde la primera, es decir, vamos a permitir que la persona sufra, padezca una prisión, como en el caso de Keiko Fujimori, que sí lo hizo, de años y meses para que luego una sala superior diga, no, libérenlo. ¿Quién le devuelve esa permanencia en calabozo, esa permanencia en la cárcel, esa afectación a su imagen? Porque lo que va a quedar en las cámaras es esto que estamos viendo. Sí. Eso es lo que queda y la dignidad de la persona es lo que hay que custodiar. Bueno, el debate es amplio, ¿no? Yo hace rato que discrepo mucho con los principios respecto, sobre todo esto, ¿no? De gente muy cercana al poder. Pero bueno, nos queda corto el tiempo. Le quiero agradecer, doctor Salas, por haber estado esta noche con nosotros. Vamos a ver, ¿no? Seguramente reaparece el señor Boluarte ahora que lo puede hacer y a ver cómo avanza el tema de los huayquis en la sombra. Pero